Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24 y muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Ante el aumento de muertes por inanición, el Monitor Global de Seguridad Alimentaria advierte que el peor escenario de hambruna se extenderá por la Franja de Gaza, donde ya son 60.000 las víctimas mortales de la ofensiva israelí. Reino Unido reconocerá el Estado palestino a partir de septiembre, a menos que Israel acepte un cese el fuego en Gaza, según anunció el primer ministro británico Keir Starmer. Londres se sumaría a París como la segunda potencia del G7 en dar el paso que ya han tomado 147 países. En Nueva York, un hombre armado mató a 4 personas antes de quitarse su propia vida en el edificio de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano. La policía apunta a un acto contra la entidad deportiva. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque ante el aumento de muertes por inanición, la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, que monitorea el hambre en el mundo, determinó este martes que el peor escenario textualmente de hambruna se está expandiendo entre la población atrapada en el enclave palestino, donde las víctimas mortales de la ofensiva israelí ya superan las 60.000, según anunció el Ministerio de Salud gazatí, que también anunció 147 muertes ya por desnutrición, entre ellas las de 88 niños. Estos aviones lanzan ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza. Hambrientos, niños y adultos se abalanzan sobre ella. No muy lejos de ahí, este joven se alimenta como puede, con unas tortas de pan que él mismo prepara. Una situación catastrófica de la que dan testimonio todos estos desplazados de Gaza. Desde marzo nos enfrentamos a una hambruna extrema. Nuestros hijos no encuentran nada que comer. Vamos al comedor social, pero ni siquiera eso está disponible debido a la falta de ayuda. Desde el domingo, Israel ha vuelto a autorizar los lanzamientos aéreos de alimentos, pero serán muy insuficientes, alertan las Naciones Unidas y varias ONGs. Según un informe del IPC, más de 20.000 niños fueron tratados por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio en la Franja de Gaza. Desde entonces, en 15 días, 16 habitantes de Gaza menores de 5 años han muerto. Esta situación no se parece a nada de lo que hemos visto en este siglo. Nos recuerda a las catástrofes ocurridas en Etiopía o Biafra en el siglo pasado. A pesar de los testimonios y los informes, Benjamin Netanyahu sigue afirmando que no hay hambruna ni política de hambruna en Gaza. Su ministro de Asuntos Exteriores insiste. Está claro que tras casi 2 años de guerra la situación es difícil, pero hay una mentira. Y esa mentira son las políticas de hambruna en las que colaboran los medios de comunicación internacionales. Mientras tanto, continúan los bombardeos israelíes. Según Hamas, el balance de la guerra en Gaza supera ya los 60.000 muertos. Bien, y en este contexto precisamente, Reino Unido reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo mes de septiembre, a menos que Israel acepte un cese el fuego en la Franja de Gaza, según anunció el primer ministro británico Keir Starmer este mismo martes, después de reunirse con su gabinete. Recordemos que 147 de los 193 Estados miembros de la ONU ya reconocen el Estado palestino. Sin embargo, Reino Unido sería el segundo país del G7 en hacerlo, después del anuncio de Francia de la semana pasada. Nuestro objetivo sigue siendo un Israel a salvo y seguro junto con un Estado palestino viable y soberano. Pero ahora mismo ese objetivo está bajo presión como nunca antes. Siempre he dicho que reconoceremos un Estado palestino como una contribución a un verdadero proceso de paz en el momento de máximo impacto para la solución de 2 estados. Con esa solución, ahora bajo amenaza, es el momento de actuar. Entonces hoy, como parte de ese proceso de paz mundial, puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, alcance un alto el fuego, deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz a largo plazo que ofrezca una solución de 2 estados.
Bien, y como bien, mientras potencias occidentales se suman a la intención de reconocer el Estado palestino, el presidente estadounidense y el primer ministro israelí ya rechazaron la medida. Después de que la Knesset aprobara simbólicamente la anexión de Cisjordania, este martes el ministro de Finanzas y encargado también de las colonias, hablamos de Bezalel Smotrich, aseguró que Israel está más cerca que nunca de volver a levantar asentamientos en Gaza. Fueron comentarios posteriores a haber sido sancionados junto a Itamar Ben-Gvir por el Reino de Países Bajos. Por otro lado, el ministro de Exteriores israelí, hablamos en este caso de Gideon Sa'ar, también despreció la conferencia impulsada en estos momentos por Francia y Arabia Saudita en la ONU sobre la solución de los dos estados. Establecer un Estado palestino hoy es establecer un Estado de Hamás, un Estado yihadista. Eso no va a suceder. Somos conscientes de que hoy en día hay países en Europa con una enorme población musulmana. A veces esto afecta a las políticas de sus gobiernos, pero esto no puede ni va a llevar a Israel al suicidio. No permitiremos un Estado terrorista yihadista en el corazón de nuestra antigua patria. Eso no va a suceder. Cambiamos ahora de información, vamos hasta Siria, en particular a Sueida, al suroeste del país, que fue escenario, como recordarán, de los recientes combates entre facciones drusas y grupos beduinos. Bien, 2 semanas después, un equipo de France 24 ha sido el primero en poder entrar al centro de la ciudad. Los cadáveres aún humean. El olor a carne quemada, pestilente. La plaza Al-Omran en el centro de la ciudad de Sueida fue hasta ayer escenario de combates y disparos de francotiradores. Las organizaciones humanitarias aún no han podido acceder a esta parte de la ciudad. En este barrio fantasma, la casa de Samer Mosher fue saqueada. Es la primera vez que intenta volver a su residencia. Se veían tanques, hombres armados, coches, una escena aterradora. Nos quedamos atrapados adentro, llamaron a nuestra puerta, nos obligaron a abrir bajo la amenaza de personas armadas. Se lo llevaron todo, $12,000, oro y nuestro coche. Me obligaron a dárselo todo, con un arma apuntándome a la cabeza. Fue horrible. Casas saqueadas, quemadas y hechos aún peores. En la ciudad, los cadáveres de civiles asesinados durante los enfrentamientos están en descomposición bajo un calor sofocante. Los enfrentamientos estallaron al margen de un conflicto local entre grupos drusos y clanes beduinos suníes. Ambas partes se acusaban mutuamente de cometer abusos masivos. La Seguridad General del gobierno de Damasco intervino con la ayuda de combatientes procedentes de otras regiones sirias, pero se sospecha que participó en las masacres de drusos. Algunas de las facciones de esta minoría pidieron a Israel que interviniera militarmente. El doctor Abu Faur estaba de guardia en el hospital de Sueida, que fue atacado durante los combates. Hace unas horas, estas salas estaban llenas de cadáveres en descomposición. Las morgues estaban saturadas, no había sitio en ninguna parte. Allí, mujeres, niños, ancianos, personas de todas las edades se amontonaban en los pasillos. Ante la avalancha incontrolable de cadáveres, al menos 450 según equipos médicos, las facciones drusas con la ayuda de voluntarios civiles se llevaron los cuerpos para enterrarlos en una fosa común. En Sueida, cerca de 1 millar de personas siguen desaparecidas, según las organizaciones locales. Este episodio recuerda tristemente a las masacres de la costa ocurridas el pasado mes de abril. Mientras Siria lucha por recuperarse de 13 años de guerra, aún no han terminado de sepultar a sus muertos. Cambiamos nuevamente de información, vamos con noticias de la guerra en Ucrania, porque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el gobierno ruso toma nota del nuevo ultimátum de 10 días que fijó ayer Donald Trump para lograr un cese el fuego en Ucrania. Mientras, en las últimas horas, el ejército ruso mató al menos a 17 personas y causó 42 heridos con ataques aéreos contra una colonia penal en la región de Zaporilla, según las autoridades de Kiev. Como un desaire al ultimátum de Donald Trump, la Rusia de Vladimir Putin ataca a Ucrania con una serie de bombardeos mortales. 2 regiones fueron atacadas cerca del frente durante la noche, Dnipropetrovsk y Zaporilla. Una colonia penal quedó casi completamente destruida. Este es otro crimen de guerra cometido por los rusos y no cesará hasta que los detengan. Este bombardeo se produce 3 años después del ataque aéreo contra la prisión de Olenivka, en el este de Ucrania, mientras se celebraban conmemoraciones en Kiev. En ese momento, más de 50 prisioneros ucranianos habían muerto. Por lo tanto, el escenario parece repetirse sin que nadie sepa si la coincidencia es intencionada.
Varias personas también murieron en diversos lugares más al norte, especialmente en la región de Kharkiv. El día anterior, Donald Trump había dado un nuevo ultimátum a Rusia, de 10 o 12 días, so pena de severas sanciones económicas estadounidenses, a lo que el Kremlin respondió. Hemos tomado nota de la declaración del presidente Trump. La operación militar especial continúa y mantenemos nuestro compromiso con el proceso de paz para resolver el conflicto en Ucrania y garantizar nuestros intereses durante este proceso. Un menos cauteloso expresidente ruso Dmitry Medvedev sugirió que estas declaraciones allanan el camino para un conflicto a mayor escala con Estados Unidos. Vamos precisamente a Estados Unidos, donde las autoridades locales investigan las causas del tiroteo del lunes en pleno centro de Manhattan, que causó 4 víctimas mortales y un herido de gravedad. La hipótesis principal señala que podría tratarse de una venganza contra la Liga Nacional de Fútbol Americano. Daniela Blandón nos amplía. Un tiroteo con visos de venganza. Así luce este lujoso edificio en pleno corazón de Manhattan, un día después de que Shane Tamura abriera fuego contra varios de sus ocupantes y se quitara la vida después. Tenía una nota. La nota indicaba que sentía que padecía ETC, una lesión cerebral común en quienes practican deportes de contacto. Parece que culpó a la NFL de su lesión. El 345 de Park Avenue es la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero también del gigante de fondos de cobertura Blackstone y la auditora KPMG, así como Rodent Management, el dueño del rascacielos. Según nuestra investigación preliminar, el atacante tomó el ascensor equivocado para subir a la sede de la NFL. En su lugar lo llevó a Rodent Management y allí fue donde cometió más tiroteos y mató a más empleados. En este video aficionado quedaron captadas las imágenes del ingreso masivo de policías después del ataque. Fue una locura estar sentado al otro lado de la calle comiendo y de repente ver a un tipo caminando con una M4. Uno pensaría, digan algo, pero nadie en Park Avenue dijo nada. Literalmente lo vi subir las escaleras del edificio. Según las autoridades de Las Vegas, el atacante de 27 años tenía antecedentes de problemas de salud mental, pero también un permiso de armas de fuego válido para Nevada, lo que vuelve a encender el debate sobre el derecho al porte de este tipo de artefactos. Bien, y cerramos en Colombia, donde este lunes el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal en un mediático proceso por manipulación de testigos. El próximo viernes conoceremos la pena a la que será condenado el exmandatario, mientras su defensa ya anunció que apelará la sentencia. Uribe, inocente. Álvaro Uribe, culpable en primera instancia de fraude procesal y soborno en actuación penal. 2 de los 3 delitos a los que se enfrentaba quien fuera el presidente de Colombia entre 2002 y 2010 en el primer proceso penal contra un antiguo mandatario en la historia del país. La jueza Sandra Heredia también lo absolvió del cargo de soborno en el denominado caso de los falsos testigos. Es un proceso que se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por presuntamente buscar testigos en cárceles que lo vincularan con el paramilitarismo. La causa dio un giro en 2018. La justicia archivó la denuncia del expresidente y le abrió una en su lugar por intentar manipular testigos, luego de que los servicios de inteligencia de Colombia escucharan una sospechosa conversación telefónica entre Uribe y un abogado en una investigación aparte. La jueza Sandra Heredia validó esa conversación en uno de los elementos clave del juicio. Comportamientos de los cuales, obviamente, el señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, pues incurrió en estos comportamientos que de esa manera pues ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo. La figura de Uribe genera división en el país. Terminó su mandato con una popularidad del 75%, pero con el lastre de que en ese periodo ocurrieron los crímenes de los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de civiles hechos para pasar por muertes de guerrilleros en combate. Pero en Colombia hoy se está usando la justicia para increpar a alguien que es absolutamente digno. Nos hemos dado cuenta todos los colombianos que la justicia sí puede funcionar en este país.
La Fiscalía pidió 9 años de prisión, aunque la jueza del caso reconoció que Uribe es merecedor de casa por cárcel. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.